El objetivo y deseo de quienes presentan este trabajo sobre la evolución de la fachada del casco histórico de la ciudad de Guía de Gran Canaria es que este rico patrimonio sea conocido por la mayor cantidad posible de personas. Es sabido que no puede valorarse y mucho menos amarse lo que se desconoce. Si se consigue algo, esta actividad puede ser como un granito de arena que contribuya a la preservación de este legado de nuestra historia, para intentar que se eviten más atentados contra algo de lo que el pueblo debe sentirse satisfecho de poseer, para disfrutarlo comprendiendo parte de lo que somos y que a su vez se tiene que pasar a las generaciones del futuro. Fachadas de la arquitectura doméstica del conjunto histórico-artístico de Guía de Gran Canaria. Afirmó el escritor y filólogo Alberto Portland que el ser humano es consciente del lugar que ocupa en el espacio, pero que no lo es tanto para sentirlo en el tiempo. Para explicarlo mejor, sabemos que estamos aquí, pero no cómo hemos llegado como colectivo al presente, pues la memoria individual solo nos alcanza hasta la infancia. Añade Portland que para ir más allá, en el pasado, disponemos de una herramienta a la que llamamos historia, que no es imprescindible para vivir, pero sí para comprender por qué somos lo que somos. La historia se manifiesta de muchas maneras, y una de ellas es el arte. Dentro de este se encuentra la arquitectura, y ella es interesante porque conocer su evolución contribuye a explicar parte de lo expuesto con anterioridad. Los tópicos definen la arquitectura canaria como casas con cubiertas en teja y muros enjabelgados en blanco, pero el modo de construcción de las islas es, en realidad, reflejo de unas características muy variadas, tanto en el espacio, por ejemplo, se aprecia mucha diferencia entre los edificios de Lanzarote y de La Palma, como en el tiempo. Son muy distintas una fachada del siglo XVII y otra del siglo XIX. En cuanto a los materiales utilizados, destacan la piedra y la madera, que tiene relación con el modo de construcción mudéjar y que en el caso insular se extrae sobre todo del pino canario y dentro de él de la tea. Apenas se conservan muros del siglo XVI en Guía, dado el tiempo transcurrido desde entonces, pero aún pueden observarse fachadas que datan del siglo XVII, así como otras más abundantes según avanzan los años de construcción. En todo caso, y de forma general, su casco histórico es considerado como uno de los que mayor número de inmuebles antiguos posee, lo que puede aprovecharse para observar, estudiar, comprender y valorar buena parte de nuestras señas de identidad. Pero, lamentablemente, su estado de conservación no es, precisamente, el que merece un patrimonio de tal categoría, y ello a pesar de que en 1982 fuera declarado como conjunto histórico-artístico. Se han perdido desde entonces muchas muestras del pasado, aunque aún se está a tiempo de salvar otros ejemplares, si se les aplica una adecuada política de intervención. El caso guiense. Como es sabido, la antaño villa y ahora ciudad recibió la vara de alcaldía en 1526, por lo que ahora, en 2020, solo le quedan 6 años para que cumpla el medio milenio como municipio independiente. En sus orígenes se edificó en 2 núcleos diferenciados: zona inferior o norte, en los alrededores del templo de Santa María de la Guía, conocida entonces como Villa de Abajo, y zona superior o sur, que tomó como referencia la ermita de San Roque, siguiendo el mismo criterio sería la Villa de Arriba. Ambos santuarios solamente están separados entre sí, en línea recta, por 300 metros. A lo largo de los siglos siguientes continuaría la evolución urbana, y es a mediados del siglo XVIII cuando se considera que ambos núcleos forman ya una sola unidad urbanística. En general, las numerosas casas que se construyen desde el siglo XVI hasta prácticamente entrado el siglo XX tienen una estructura interior parecida, pero en esta sinopsis se va a tratar sobre las fachadas, es decir, de lo que puede apreciarse desde la calle, y es en ellas donde mejor se refleja el paso del tiempo y, en definitiva, la evolución de los distintos estilos artísticos. Según el doctor Juan Sebastián López García, la arquitectura doméstica es,
en muchos casos más pobre por su carácter particular, dado que los edificios religiosos tienen una función pública y reciben diversas ayudas para levantarse. Pero añade que este hecho no desmerece para que puedan ser dignos representantes del modo de construir cuando fueron edificados. Descripción de las diferentes tipologías arquitectónicas. Basta con efectuar un detallado paseo por las vetustas calles de la ciudad para comprobar los distintos estilos de fachada que presenta Guía. A grandes rasgos pueden clasificarse en dos grandes bloques: arquitectura popular y arquitectura señorial o de clase acomodada. La segunda de ellas abunda más en la villa de abajo. Por el contrario, la villa de arriba, zona de numerosos artesanos, concentró un buen número de viviendas de tipo más modesto, pero no es así en todos los casos. Arquitectura popular. Los grupos sociales menos pudientes debían conformarse con unas viviendas sencillas, en su mayoría de una sola planta, aunque también las hay de dos. Sus inmuebles se caracterizan generalmente por la ausencia de decoración en sus fachadas, pues los huecos que se ven en ellas tienen una función únicamente utilitaria: puertas para entrar y salir, así como ventanas para permitir el paso del aire y de la luz. Por este motivo, dichas aberturas presentan normalmente unas disposiciones anárquicas. Puertas y ventanas son colocadas sin que se siga un orden matemático concreto. Puede verse una puerta y en cualquier otro punto de la misma fachada una ventana, o bien dos puertas o dos ventanas que no tengan las mismas dimensiones, ya que lo que cuenta es simplemente la funcionalidad. Algunos pocos ejemplos de esta tipología son los que se encuentran en Pérez Galdós 33, Poeta Bento 6 o José Sansó Enrique 37, 46, la natal del canónigo Pedro Gordillo, y 52. Quizá como elementos arquitectónicos más llamativos fueron los frisos, antiguamente decorados con motivos geométricos, cuadrados, rombos, círculos, triángulos, posiblemente reminiscencias del arte de los canarios prehispánicos. Pero dado que este tipo de decoración suele circunscribirse a la pintura, con los sucesivos repintes de fachadas se han ido borrando. En la actualidad, el municipio guiense concentra la mayor parte de este tipo de decoración en Becerril y La Atalaya, aunque en ambas zonas también van desapareciendo. En cuanto a las cubiertas, a vista de calle, se observan tejados en las viviendas más antiguas, que son cambiadas por azoteas según transcurre el tiempo. Calles Canónigo Gordillo 10 y 21, Santiago Betancor Brito 12 y 14, algunas en Real. Arquitectura señorial. Las familias de mayor poder adquisitivo podían disponer de viviendas amplias. Son estas casas las que más posibilidades tienen de someterse a la evolución de los gustos artísticos. En los siglos XVI y XVII se emplean como materiales nobles de construcción la madera y la piedra. La madera aún se puede ver en los famosos balcones canarios, ya sean cubiertos, Casa Quintana, Casa de San Antonio, reconstruido en 1990, o descubiertos, Luis Suárez Galván 13, así como en numerosas puertas y marcos de ventana. La piedra se extrae de las importantes canteras que hay en Gran Canaria, siendo la de Arucas la que goza de mayor reputación, aunque también se utiliza, dada su proximidad, la procedente del Pico de la Atalaya, conocida como cantería de Gáldar. Durante dichos siglos es frecuente un modo decorativo que deriva remotamente del gótico, que consiste en un amplio marco de cantería que arranca desde el nivel del suelo, flanquea la puerta, sigue ascendiendo y también enmarca una ventana superior para acabar en cornisa. Se trata de una forma común a varias localidades Gran Canaria, estando patente en Guía, entre otras, en la Casa Quintana, Pérez Galdós 18, Canónigo Gordillo 3 y sobre todo San José 2 y 3. También se encuentra al fondo de la calle Cuartel, aunque oculta por la pintura, y en el Museo Néstor Álamo. Llegado el siglo XVIII, se ve otro tipo de decoración que se extiende hasta el siglo XIX.
Se trata del gusto neoclásico, que sigue unas pautas más académicas en las que el canon de proporciones es más rígido. La distancia entre vanos, puertas y ventanas es perfecta y en el caso de los edificios de 2 plantas, sobre una puerta o ventana se coloca forzosamente una ventana o puerta de balcón que suele tener baranda de hierro forjado. Dado lo relativamente reciente de su construcción, las fachadas de recuerdos neoclásicos son abundantes, pudiéndose observar una buena muestra, entre otras, en las calles Médico Esteves, Pere Galdós o Canónigo Gordillo. Como ejemplos más puros, ya que tienen coronamientos en frontón, está la casa número 11 de Marqués del Muni, Antigua Fonda y Pérez Galdós 26. Pero hay más estilos representativos. El siglo XIX trae influencias del romanticismo que se materializan en aspectos variados. Se emplea el hormigón, que permite la creación de formas más caprichosas, molduras donde domina la línea curva sobre la recta. Ejemplos en Luis Suárez Galván, 35, Médico Esteves, 6, Marqués del Múnich, 17, Poeta Bento, 1 o grupos de casas del Lomo de Guillén. Llegan los azulejos coloreados de recuerdos musulmanes que cubren en casi la totalidad algunas fachadas. Callejón de León 6, San José 5, Luis Suárez Galván 36, Pérez Galdós 15. Aunque ya de inicios del siglo XX, de recuerdo musulmán, es también el emblemático mirador situado estratégicamente en mitad del conjunto histórico, lamentablemente en avanzado estado de abandono a pesar de su singularidad. Con el avance de la revolución industrial se multiplican elementos como barandales, en ocasiones abalaustrados y en otras con un diseño de reminiscencias de gótico moderno, que repetidamente puede verse en Santiago Betancor Brito 2, Luis Suárez Galván 19, Marqués del Múnich 17 o en el segundo cuerpo, rodando su octogonalidad del mencionado mirador. Dentro de la variedad estilística del momento, aunque también datado a inicios del siglo XX, es el número 23 de Marqués del Muni, de trazos andaluces con rejería forjada, azulejo de temática religiosa y ventana geminada. Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX son testigos de un nuevo diseño en el que los arcos de puertas y ventanas se rebajan considerablemente. Se generaliza así el arco escarzano, sobre todo en los municipios del norte de Gran Canaria. Esta tendencia intentó ser bautizada a posteriori, ya en la década de 1970, como estilo cochinilla, por su coincidencia en el tiempo con la economía del mismo nombre, aunque tal denominación no prosperó. Ya en el siglo XX, los materiales constructivos se adaptan al nuevo gusto racionalista, en el que, al contrario que en el grupo anterior, la línea recta domina sobre la curva. Muestra de ello es el número 1 de la Plaza de San Roque. Como colofón, conviene aclarar que no todos los edificios del conjunto histórico-artístico están sujetos a uno solo de estos tipos presentados, pues muchas fachadas han sido sometidas a los vaivenes de los distintos momentos y presentan influencias de distintas tendencias. A la amplia muestra de tendencias arquitectónicas en fachada con que cuenta la ciudad de Guía, se le puede añadir el gusto neocanario y el historicista ya bien entrado el siglo XX. Como reflexión, es importante saber que existe una red de los pueblos más bonitos de España. Recientemente han entrado a formar parte de esta las localidades de Teguise, Lanzarote y Betancuria, Fuerteventura. Dicha red promociona, difunde y conserva el patrimonio de los municipios que están integrados en ella, tomándolos como referente cultural. Pero para formar parte de la misma, una localidad debe cumplir con varios requisitos. No pasar de 15.000 habitantes, tener un rico patrimonio cultural, tener una arquitectura cuidada, contar con zonas verdes cuidadas, disfrutar de una adecuada limpieza, correcto tratamiento de los carteles publicitarios, amplia actividad cultural, mantenimiento de sus tradiciones. Guía tiene un excelente potencial para ser promocionado de forma satisfactoria, pero
por la incuria que viene sufriendo desde hace bastante tiempo, está desaprovechando importantes oportunidades para su desarrollo, ya sea por el desconocimiento de buena parte de sus habitantes, como, lo que es peor, porque sus representantes públicos en general no han sabido estar a la altura de sus responsabilidades que adquirieron al asumir sus cargos. Como se indicó al inicio de este informe, el objetivo y deseo de quienes esto presentan es contribuir a la concienciación de lo siguiente. Vive y cuenta con una joya que está muy mal aprovechada, solo conociéndose el rico patrimonio con que cuenta esta ciudad de casi medio milenio, se puede apreciar y amar el lugar en el que se habita, tras lo que viene el consiguiente cuidado que merece tal tesoro para que pueda ser objeto de la consideración de este espacio en el que se relaciona gran parte de la vida. En la isla de Gran Canaria existen municipios que están sacándole partido a sus patrimonios. Basta con mirar las distintas experiencias de Agüimes, Telde, Gáldar, Teror. Incluso Guía ha sabido aprovechar parte de sus excelentes bienes patrimoniales. Como ejemplo, recordar lo sucedido con la señera casa situada en la calle Sancho de Vargas, esquina con San Sebastián, antigua bodega, que, dado su actual estado de conservación, ha servido como plató para el rodaje de algunas escenas de películas de largometraje en estos últimos años. Podríamos imaginar el partido que se le sacaría a la totalidad de su casco histórico si éste estuviera conservado adecuadamente, ya que, por ser buen testigo de nuestra historia, su alta categoría lo merece.